Bueno, él nace en la playa de Jaimanitas. Ellos vivían en Jaimanita todo, y su infancia, toda la primera etapa de su vida la vivió justamente en la playa de Jaimanita. Y por eso ese amor tan grande que él sentía por el mar y por la playa, o sea, era una cosa que le encantaba. ¿Cuántos hermanos fueron? Él es hijo único de su madre. Su padre después en otro matrimonio tuvo otro hijo, pero él es hijo único. Él se crió la mayor parte del tiempo con su madre, porque sus padres se separaron cuando él tenía 12 años, y su madre fue una persona muy importante en su vida. No solo porque tenía que desempeñar ambos roles, sino también porque le seguía en todas las ocurrencias que él tenía, creativas, artísticas, etc. Y ya me comentaba antes de la entrevista que sí tuvo antecedentes de familiares vinculados al arte. Bueno, su abuelo, Mario Corrieri Galli, era escultor de origen italiano, llegó a Cuba en 1899 y se desempeñó inclusive como contratista de todas las obras de interior del Capitolio de La Habana. El abuelo era escultor y había una tía que era escritora también. ¿Y a partir de qué momento es que Corrieri comienza a dar esas primeras señales de su gusto por el arte o en este caso por la actuación? Mira, realmente yo no sé, porque nunca lo hablamos, si le venía de familia o si sencillamente fue un momento en la adolescencia, esa primera juventud, que un grupo de amigos decidió ir a hacer las pruebas para ingresar en teatro universitario, y había una muchacha que a él le gustaba mucho y él decidió ir a hacer la prueba también. Simpáticamente la muchacha no aprobó y él sí. Y él entró en el teatro universitario. Pero cuando descubrió por dentro lo que era el teatro, se fascinó tanto que decidió que no iba a estudiar en la universidad, que lo único que él le interesaba hacer en su vida era hacer teatro. Pero no fue de esos que en su niñez hizo sus primeros pininos en las escuelas y esas cosas. Bueno, nos cuenta una contemporánea de él que en Jaimanitas hacían unas jornadas culturales muy interesantes donde participaban los niños, y por ahí hay muchas fotos de él disfrazado de un montón de personajes, de Polichinela, de jorobado, etc. Y una vez hicieron un coro muy llamativo que se llamó Los Marineritos, donde él participó junto con un grupo como de 15 o 20 muchachitos de Jaimanita. Esto se está cayendo, Tirso Faure. Esto se tiene que caer. No, Chano. No se cae. Después del teatro universitario, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el teatro universitario ellos trabajaron en un montón de salas, de pequeñas salas de esas que existían, y él se vincula al grupo fundador de Teatro Estudio. Y en el grupo Teatro Estudio es que él hace su debut profesional, ya hablando en términos reales, con Largo Viaje de un día hacia la noche. Y él hace El Hijo. Fue algo que asombró a mucha gente al punto que gana el premio Prometeo de actuación con solo 20 años en el año 1958. En Teatro Estudio él se mantuvo hasta el año 1968, por supuesto haciendo un montón de protagónicos y dirigiendo también. Sergio, por ejemplo, dirigió la puesta en escena de Contigo Pan y Cebolla en su estreno mundial, que fue una puesta en escena muy innovadora también, porque había recursos también audiovisuales, proyecciones, donde estaba Berta Martínez, Manuel Pereiro, Flora Lauten, Joaquín Domínguez y Silvia Plana haciendo la Fefa. Aparte de que había sido profesor en la Academia Teatro Estudio. Ya le hubieran pasado de parte a parte estos soldados que traigo. Llevarle mando a la cárcel. Y llegó un momento en que el techo le quedó muy bajo, ya necesitaba hacer alguna cosa que lo retara. Decidió que quería irse a hacer otro tipo de teatro en un lugar donde la gente no hubiese conocido el teatro nunca, donde tuviera que empezar de cero. Ya Sergio también tenía una historia en el cine, participó en algunas de las primeras películas que hizo el cine cubano y había hecho también Memorias del Subdesarrollo, que lo había lanzado al estrellato. Oye, ¿sabes que Laura tenía más o menos tu misma figura? Si quieres te enseño algunos vestidos de ella y si te gustan te los llevas. ¿Quieres? Él necesitaba un reto y ese reto fue irse con un grupo de 12 artistas habaneros a la zona del Escambray, donde recientemente había terminado la lucha contra bandidos, y hacer un grupo teatral allí a partir de la experiencia que tuvieron los actores y de las investigaciones que hicieron los actores en ese lomerío. Y en todo este tiempo que estuvo dirigiendo el grupo de teatro Escambray, ¿se desvinculó del cine? Hizo en ese tiempo también algunas películas, entre ellas El Hombre de Maicinicú, una película paradigmática dentro del cine cubano. Desengáñate, esta gente todos son unos mierdas. Mira, aguanta ahí, Evelio. Aguanta ahí. Una cosa es que el hombre que está ahí no me quiera resolver el problema porque no puede, porque no le da la gana, por lo que sea.
Y otra cosa es que tú te agarres de eso para decir que aquí nada funciona. Y es verdad, chicos, y es verdad. Hizo Río Negro y después hizo Mella, y haciendo también toda una serie de labores sociales, de índole social, política en el Escambray, que le valieron destacarse en ese rumbo, que le dieron un prestigio para desempeñar otras labores. Él sale del Escambray justamente porque le piden ir a trabajar como vicepresidente al ICRT. ¿Y si se me cae? Te mato. No estoy muy seguro. Te oirían. Mejor que no hagas la prueba. ¿Y este tipo de funciones no les restaron tiempo para continuar con la actuación? Según narran los mismos actores del Grupo Escambray, para ellos fue como un jarro de agua fría. Nada, a los actores no les quedó otro remedio que decir que sí, pero sabían que justamente ese era el fin de Sergio ya como actor. No es porque le prohibieran actuar, sino sencillamente porque esas otras funciones le tomaban tanto tiempo que nunca encontraba la pausa para poder desempeñarse como actor. Él sencillamente se volcó mucho más hacia adentro, mucho más hacia una de las cosas que le apasionaron toda la vida, que era escribir. Él escribía poesía desde muy joven y era una manera de él seguir vinculado al mundo del arte. Publicó en vida 4 libros, 3 poemarios y un libro de cuentos. Un libro de cuentos sobre la gente de Jaimanitas. Eso es mentira, Enrique. Mira lo que estamos haciendo. Esto hay que tirarlo por toda La Habana, que todo el mundo sepa que eso es mentira. En Silencio ha tenido que ser es el espacio para la televisión que más la población recuerda de Sergio en este medio, pero ¿en qué otro espacio se le vio? Bueno, él a principios de los 60 hizo Yerma para la televisión con Consolito Vidal y Edwin Fernández, pero realmente la televisión no era su fuerte. Él trabajó mucho más en el teatro. Cuando estrenan En Silencio ha tenido que ser, él le daba mucha gracia porque decía: me he pasado la vida haciendo teatro, me he pasado la vida haciendo cine y de pronto ahora me conoce todo el mundo por este serial de la televisión. Después de eso hizo narraciones de algunos eventos, de algunos capítulos de una serie que se hizo también por el Minin, pero no hizo muchas más cosas en la televisión. Bueno, ¿algo más? La verdad es que estoy cansado. Ya hace muchas horas que no veo a mi hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Sergio Corrieri? Para aclarar una cosa, hijo biológico es Claudio Corrieri, mi hermano, al que le llevamos 10 años. Pero él nos adoptó a mi hermana y a mí cuando éramos muy pequeñitas, cuando se casó con mi mamá. Nosotros teníamos menos de 5 años. Nosotros quisimos, inclusive en un momento determinado, cambiarnos el apellido y nos dijo: no hace falta, si ustedes van a ser mis hijas siempre. Y así fue. Hasta el último momento de su vida, él nos consideraba sus hijas. ¿Alguno de sus hijos siguió sus pasos? Bueno, realmente la única que está en el mundo del arte soy yo. Mi hermano hizo diseño, pero después ese diseño lo ha aplicado en otras funciones de la vida. Mi hermana es economista. ¿Qué otras cosas disfrutaba Sergio hacer en su tiempo libre? Lo que más le gustaba a él en su tiempo libre era bucear, la caza submarina, la pesca submarina. Él era un pez. Él era, donde era más feliz en su vida, era en el mar. Hubo etapas de su vida donde sistemáticamente iba todos los domingos a pescar. Él decía que el mundo desde allá abajo se veía en otra perspectiva, que era otra cosa. Y por el contrario, ¿qué no le gustaba? ¿Qué lo podía hacer enojar? Lo podía hacer enojar muchísimo la mentira, la deshonestidad, la indisciplina. Él era una persona con una ética a toda prueba. Era una persona de una modestia increíble. A nosotros, cuando éramos muchachos, nunca en la vida nos levantó la mano, pero hablaba con nosotros cada vez que cometíamos un error, una falta, y nos regañaba seriamente. Y el regaño era irse al cuarto a leerse un libro, por ejemplo, o que le faltaran el respeto. Eso eran cosas que lo enojaban mucho. Era una persona bastante ecuánime, a pesar de tener mucho genio y ser muy sanguíneo, pero él controlaba eso perfectamente y cuando tenía que llamarle la atención a alguien siempre lo hacía en privado, porque era muy respetuoso con los demás. Un poco mejor. Susi, a Susi hay que levantarla más arriba, que se vea más. Y esto está un poco desafinado todavía. No hay que saber la parte. Bueno, vamos otra vez. Vamos, que hay que meterle el cuerpo a los ensayos. Yo nunca escuché a mis padres discutir. Después de su separación, ellos siguieron siendo muy buenos amigos. Él era una persona muy divertida. Tenía un sentido del humor muy fino, muy especial. Yo recuerdo cuando éramos niños, cuando se iba la luz, él se ponía a hacernos cuentos, se ponía a hacer chistes y además se ponía a hacer música. Él de oído tocaba la armónica y tocaba el acordeón. Le gustaba bailar, le gustaba la fiesta, jugar al dominó era una de sus pasiones. Se ponía furioso cuando le ganábamos. Jugaba también muy bien las cartas. ¿Conoce si tuvo Sergio alguna frase o un refrán que lo acompañara siempre? Bueno, en la presentación de uno de sus libros, él escribió una frase que yo utilicé también en el documental porque me pareció muy significativa, que decía: siempre se puede querer más y sufrir más también mientras dure la vida.
Cada cosa tiene su tiempo. ¿Conoce qué era lo que más le pedía o le exigía a sus alumnos? Que estudiaran, que se prepararan bien, que atendieran. Y a los actores sobre todo les pedía organicidad, les pedía que creyeran en el personaje, les exigía cada vez que fallaban en algo, pero siempre, como te decía, aparte. Él era muy bueno dirigiendo actores, pero muy respetuoso también con las propuestas de los actores. ¿Cuál piensa que haya sido el momento más difícil de la carrera de Sergio? Yo creo que el momento más difícil fue el momento en que él aceptó una responsabilidad más allá de la actuación, el momento de dejar el grupo Escambray. Decía, no, de alguna manera yo siempre estoy actuando, yo siempre estoy haciendo algo, pero él le tiene que haber dolido mucho realmente dejar la actuación. Su última actuación realmente fue en el homenaje que se le hizo a Titón en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde reeditaron la escena en que el personaje de Sergio, en Memorias de su Desarrollo, atraviesa la calle. Él subió al escenario mientras se proyectaba esa imagen y atravesó el escenario de espaldas al público. Y hubo una ovación de más de 10 minutos por esa única acción realizada por Sergio Corrieri. Ya estaba enfermo. Pudiéramos decir que esa fue la última actuación pública de Sergio Corrieri. No sé si seré ingenuo o demasiado optimista, pero siempre he creído que todo tiene solución. ¿Qué es lo que nunca se hubiera permitido Sergio Corrieri? Nunca se hubiera permitido ser ese tipo de dirigente que no daba el ejemplo. Luisa, si tuviera la oportunidad de traer al presente un momento vivido junto a Sergio Corrieri, ¿cuál escogería? Por ejemplo, escogería un momento que para nosotros era maravilloso, que era cuando llovía y nos íbamos a bañar todos a el chorro que caía desde la azotea en la terraza posterior de la casa, y ahí nos divertíamos muchísimo como muchachos. Hubo momentos muy divertidos. Yo escogería esos momentos. Era una persona muy cariñosa, aunque no lo pareciera. Siempre nos estaba abrazando, besando a los hijos. Era una persona así, pero era muy divertido también. Pero tú no has tenido la culpa. ¿Pero qué culpa? ¿Qué culpa voy a tener yo si yo estoy trabajando en un lugar y me quitan para poner a otro tipo que nunca hizo nada por esto ni nada? Bueno, Luisa, más que agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre ese grande que fue Sergio Corrieri. Es una pena que sea tan corto el tiempo porque hay muchas anécdotas que contar. De todas maneras, muchas gracias.